Hechos capítulo 17, versículo 30 y 31. Dice así: Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dios quiere y demanda que todo ser humano se arrepienta de sus pecados. Y al arrepentirse, que produzca frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, que viva una vida santa como Él pide. O de lo contrario, tendrá que enfrentarse a un juicio sin misericordia. Es necesario que recordemos y estemos conscientes de que Dios es amoroso, es misericordioso y es generoso para con el hombre. Pero también es importante que recordemos que Dios también es santo, recto y justo. El hombre por sí solo, ya hemos dicho anteriormente, no puede salir del pecado por sí solo. Es inútil. Aunque prometa o haga sacrificios por su cuenta, por sí solo él no va a salir. Necesita la ayuda de Cristo. Aquí tengo una moneda. Normalmente las monedas tienen dos lados. De un lado tenemos lo que es la cara y del otro lado tenemos lo que es el escudo. En algunos países le dicen cruz y cara. Aquí sería cara y escudo. Los dos lados componen una moneda. Si fuera una moneda que solo un lado tiene, quizás no tendría el valor y no nos la recibirían en un lugar al que fuéramos a comprar. La moneda se compone de dos lados. Cuando hablamos de arrepentimiento y fe, es a lo que le llamaríamos una conversión, convertirnos. La moneda no puede ser solo de un lado cara y del otro lado no tenerla. Necesita de los dos lados. La conversión o convertirnos necesita de dos lados, del arrepentimiento y de la fe. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento es el momento en que nos queremos alejar del pecado, nos alejamos del pecado, no queremos ya más pecar, reconocemos nuestro pecado y no queremos más estar en ello. Y la fe en Dios y en nuestro Señor Jesucristo nos vuelve hacia Él. Hechos 20:21 dice: testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, este tema a veces se ha vuelto un debate. Si primero debo de creer en Cristo y después arrepentirme, o primero debo de arrepentirme y después creer en Cristo. La verdad es que no puede creer en Cristo para salvación a menos que haya cambiado de parecer en cuanto a su pecado. ¿Qué quiere decir esto? Yo no puedo creer en Cristo si no me he dado cuenta de que el pecado es algo que va contra Dios. Es algo que no le agrada a Dios, es una rebelión que está contra Dios. Yo no puedo creer en Cristo si yo no he cambiado de parecer conforme a Dios, sabiendo que el pecado me ha alejado de Dios
y que necesito creer en Cristo para acercarme a Dios. Necesito tener la idea o conocer quién es Cristo, porque Él es el que me salva de mis pecados. Tampoco puede usted arrepentirse auténticamente si no cree en la palabra de Dios, que nos dice que Cristo nos ha venido a salvar de nuestra condición perdida. Y es que si nos enfatizamos solo en un lado como la moneda, si nos enfatizamos solo en el arrepentimiento como algo separado de la fe, caeríamos en la idea de que hay que dejar todo pecar antes de poder creer en Cristo. Y eso ya hablamos de que es imposible. Y si vamos al otro lado y creemos que primero tenemos que tener fe y después arrepentimiento, o fe sin arrepentimiento, nos daría la impresión de que podemos creer en Jesús sin tener que preocuparnos por una vida cambiada. Y eso es totalmente falso. Jesús no vino para asegurar al pecador de que irá al cielo aunque siga en una vida pecaminosa y egoísta. Jesús vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Leamos Mateo 9:13. Mateo 9:13 nos dice: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y si leemos Mateo 1:21, Mateo 1:21 nos dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. El arrepentimiento aparta la vista del pecado y del yo, y a la vez que la fe recibe la justicia perfecta de Jesús. Donde hay un arrepentimiento auténtico, podemos estar seguros de que hay una fe que confía en Cristo para el perdón total y gratuito de todo pecado. Mateo 12:31. Mateo 12:31 nos dice: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Y 1 Juan 1:7 nos dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ese perdón es para usted y es para mí. Sería muy importante que usted piense que ese perdón es especialmente para usted, que usted diga: ese perdón que Cristo ofrece es para mí. Y hay 3 preguntas muy importantes que sería bueno analizarlas y que usted medite en ellas. Una de ellas es: ¿se arrepiente usted de sus pecados? Valdría la pena tomar unos minutos para que usted medite en esto y diga: ¿me arrepiento yo en este momento de mis pecados? La segunda pregunta sería: ¿aborrezco todo pecado? ¿O hay más de algún pecado que sigo practicando? Porque no es necesario decir yo amo el pecado, pero el hecho de estar cayendo una y otra vez en el mismo pecado significa que hay una relación entre usted y el pecado que no ha podido dejar.
Y la otra pregunta es, ¿quiere vivir usted en santidad como Dios quiere que viva? ¿Quiero yo vivir una vida santa como la que Dios demanda? Si es así, gracias a Dios por ello. Siga luchando, porque siempre va a haber una lucha entre el bien y el mal. Siempre va a haber una naturaleza pecaminosa que va a seguir luchando, pero con la ayuda de Dios va a salir adelante. Ahora, si su situación es negativa en alguna de estas tres preguntas, valdría la pena que tome su tiempo ahí donde está y se acerque a Dios. Y le pida a Dios de todo corazón que le muestre cuáles son sus pecados, que le muestre qué aspectos de su vida quiere Dios que usted deseche, que le ayude Dios a dejar ese pecado que aún le ata, que le pida a Dios a vivir esa vida agradable que Él pide para usted. Pídale a Dios por un arrepentimiento auténtico, siempre de la mano con la fe en Cristo Jesús, que Él le limpia de todo pecado.